¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a repasar las 30 preguntas de corrido del cuestionario completo. Dice, marca con una X los conceptos que no están relacionados con las generaciones de derechos. La respuesta es derechos naturales y derechos de propiedad privada. Coloca el número que corresponde a cada generación de derechos según su tipo. Primera generación, derecho a la vida, a la libertad de expresión, derecho al voto. Segunda generación, derecho al trabajo, a la educación y a la salud. Tercera generación, derecho a un ambiente sano y derecho a la paz. Cuarta generación, derecho a la información, a la privacidad y a la libertad de asociación. ¿Qué caracterizó a la primera generación de derechos? Los derechos civiles y políticos como el derecho al voto y a la libertad de expresión. ¿Qué derechos corresponden a la segunda generación de derechos? El derecho a la educación, salud y trabajo. Completa la oración. Los derechos de la segunda generación se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales. Une con línea las generaciones de derechos con su descripción. Primera generación. Derechos relacionados con la justicia social y la igualdad de oportunidades. Segunda generación. Derechos relacionados con la justicia social y la igualdad de oportunidades. Tercera generación, derechos relacionados con el ambiente y el desarrollo. Cuarta generación, derechos emergentes, como los de la información y las tecnologías. ¿Cuál es la principal característica de la tercera generación de derechos? Es que se centra en los derechos colectivos, como el derecho al ambiente, a la paz y al desarrollo. Explique qué significa la cuarta generación de derechos. Son derechos emergentes relacionados con la tecnología, la información y la comunicación, como el derecho al acceso a la información, la privacidad en el entorno digital y la protección de datos personales. ¿Qué derechos abarca la cuarta generación de derechos? El derecho al acceso a la información y a la protección de datos personales. ¿Qué relación coincide con el contexto histórico de la segunda generación? El aumento de la lucha por la justicia social y la igualdad de oportunidades. Complete los espacios con la palabra correcta. La primera generación de derechos está relacionada con los derechos civiles y políticos fundamentales, como el derecho al voto y a la libertad de expresión. La segunda generación de derechos busca garantizar el bienestar económico y social de los ciudadanos, como el derecho a la educación y a la salud. La tercera generación de derechos se enfoca en la protección colectiva, como el derecho a un ambiente sano. ¿Cuál es el principio fundamental del sufragio universal y la democracia? El principio de igualdad, ya que todos los ciudadanos, independientemente de su género, raza o clase social, tienen el derecho de ser votar y ser votados en las elecciones. Explica el principio de igualdad expresado en el sufragio. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal implica que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a participar en las elecciones, sin ninguna discriminación por su raza, sexo, religión o condición económica. Marca con una X las afirmaciones correctas. Las dos que son correctas son incluye el derecho al voto y la libertad de expresión. Implica el derecho a participar en la vida política y en la elección de representantes. ¿Qué derechos se consideran parte de los derechos políticos o de ciudadanía? Derecho al voto, a la participación política y a la libertad de asociación. Relaciona las generaciones de derechos con sus características. Primera generación, derechos civiles y políticos básicos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Tercera generación, derechos colectivos y ambientales. ¿Por qué los derechos civiles y políticos son fundamentales en una democracia? Son fundamentales porque permiten la participación activa de los ciudadanos en la vida política, garantizando sus libertades individuales y la igualdad ante la ley. Seleccione la respuesta correcta. ¿Qué prácticas fortalecen los derechos civiles y políticos en una democracia? Las elecciones libres y periódicas. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de derechos a través de las generaciones? Desde los derechos civiles y políticos de la primera generación, pasando por los derechos económicos y sociales de la segunda generación, hasta los derechos colectivos y emergentes, como la protección de datos y el acceso a información de la cuarta generación. Explica cómo la importancia del sufragio universal en la democracia representativa. El sufragio es fundamental porque garantiza que todos los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes, asegurando que el gobierno refleje la voluntad del pueblo y que todos tengan voz en las decisiones políticas. Completa los espacios en las palabras correctas.
Los derechos civiles y políticos están relacionados con la libertad política, como el derecho al voto, la libertad de expresión y el derecho a la participación política. Los derechos económicos y sociales buscan garantizar las condiciones básicas de vida, como el acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda. Los derechos colectivos están relacionados con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. ¿Qué derechos corresponden a la tercera generación de derechos? Son derechos colectivos relacionados con el medio ambiente, la paz, el desarrollo, la autodeterminación de los pueblos y los derechos de generaciones futuras. ¿Qué concepto se relaciona con el tipo de derecho civil y político? Derechos relacionados con la participación política y la libertad de expresión. Explica el impacto del sufragio universal en la democracia moderna. El sufragio universal permite que todos los ciudadanos, independientemente de su género, raza, religión o condición económica, puedan ejercer su derecho a votar, lo que garantiza la representación de toda población y legitimidad del sistema democrático. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta sobre la evolución de los derechos humanos a través de las generaciones? La respuesta que no es correcta es la C. Los derechos de la tercera generación se relacionan con la justicia social y el derecho económico global. ¿Cuál es la principal característica de los derechos políticos o de ciudadanía? Los derechos políticos o de ciudadanía permiten la participación activa de los individuos en la toma de decisiones políticas, garantizando derechos como el voto, la libertad de asociación y la posibilidad de ocupar cargos públicos. Explica el principio de igualdad, cómo el principio de igualdad se refleja en el sufragio universal. El principio de igualdad en el sufragio universal se refiere a todos los ciudadanos, tienen el derecho de votar sin discriminación por motivo de género, raza, religión o clase social, asegurando que todas las voces sean escuchadas en la toma de decisiones. ¿Qué derechos corresponden a la primera generación de derechos? Los derechos civiles y políticos, como el derecho al voto y la libertad de expresión. ¿Qué importancia tiene la igualdad representativa? La igualdad es fundamental para una democracia representativa, ya que garantiza que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para participar en la vida política, eligiendo a su representante y tomando decisiones que afecten a la sociedad. Aquí relacionamos los derechos de la generación. El derecho al voto va con primera generación, derecho a trabajo y educación va con la segunda generación, el derecho a un ambiente sano va a la tercera y derecho a la protección de datos va a la cuarta generación. Entonces, chicos, tenemos dos tareas. Discúlpenme, el día de hoy me las clases grabadas. El corte de luz fue totalmente inesperado. Van a decir, pero ¿tiene luz? Sí, tengo luz porque lo estoy grabando de noche. No pude dar la clase a tiempo. Tuve que grabar de noche la clase para que porque ustedes puedan tener su clase grabada. Entonces, tenemos dos deberes. Espero que les vaya bien el examen. Espero que todo esté bien. Espero que pasen una feliz Navidad después de esto y también un próspero año nuevo. Chao, chao. Cuídense mucho.